Eh, bueno, soy Ana Vega, la directora general de empresa de la Agencia de Agenda Digital. Bienvenidos a todos y gracias por participar en este seminario, en esta presentación. Hoy estamos aquí para presentaros la segunda edición del programa de reactivación empresarial y ley de segunda oportunidad o segunda oportunidad. Estamos en un momento de gran incertidumbre. Acabamos de vivir una pandemia, estamos inmersos en una guerra europea, los costes energéticos y los demás costes están disparados, y todo esto está tensionando muchísimo nuestras empresas y las está poniendo en dificultades hasta de viabilidad y de continuidad, o de enfoque hacia dónde tenemos que orientar nuestras empresas. Estamos en un mundo globalizado, ahora solo se habla de digitalización y sostenibilidad, y está claro que o nos digitalizamos o nos quedamos fuera del mercado, porque nuestra competencia sí lo está haciendo, y la digitalización nos permite también unas nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar. A veces también estas circunstancias, sobre todo las empresas pequeñas, pues nos satura y nos agobia y no enfocamos adecuadamente cuál es la situación real de nuestra empresa y cuáles son las posibilidades que tenemos de poder aprovechar las oportunidades, incluso los recursos públicos que se están poniendo a disposición. Por eso este programa es muy importante, yo creo que para todas las empresas, pero sobre todo y especialmente para aquellas que estéis preocupados y que os agobie la situación y necesitéis un acompañamiento y una ayuda para encontrar soluciones. Este programa, nuestro objetivo, el objetivo principal de la Junta de Extremadura, en este caso de la Dirección de Empresas, es apoyaros en estos momentos en los que lo estáis pasando mal o que estáis preocupados, y a veces esa opinión experta desde fuera pues nos va a hacer tener más claridad y poder planificar adecuadamente las soluciones. Este programa está abierto a todas las empresas de Extremadura, de cualquier tamaño, desde autónomos, cualquier forma jurídica, de cualquier sector de actividad. Además es un programa flexible, que como podemos abordar las áreas que nos preocupen de la empresa, o bien el propio modelo de negocio, o si estamos agobiados por la situación financiera, estamos muy endeudados, no sabemos si podemos reestructurar la deuda, si podemos refinanciarla, si podemos aplazar los pagos, no sabemos esa situación financiera, cuál es el origen del problema. Además es un programa que es flexible, porque va a abordar en función de la situación o del problema que tenga cada empresa. Es un programa de tratamiento personalizado. Cada empresa va a tener sus asesores con sus horas de asesoría para poder tratar estos problemas, partiendo de un diagnóstico, y además pues de una forma sencilla, bien, tanto por videoconferencia, por teléfono, por correo electrónico, y también con visitas personales, porque a veces hay que conocer las instalaciones de la empresa para saber o detectar el problema donde está. Yo creo que es un momento muy importante, porque además sabemos que hay muchos fondos Next Generation y muchas ayudas públicas. Arranca los programas operativos, el programa operativo nuevo, y también esta ayuda, este plan nos va a servir para poder aprovechar adecuadamente esas ayudas. Este programa lo lleva la Dirección de Empresa con KPMG, que es una consultora que es la que ha conseguido esta licitación, que ya lo hizo en la primera edición. Es una consultora de alto prestigio, con una amplia experiencia en ayudar a todo tipo de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores, y además trabajan también o han participado de alguna forma en la planificación de muchos de los instrumentos que se han puesto en marcha con los Next Generation, con lo cual tienen esa amplia visión de todas las subvenciones, ayudas y programas, junto con nosotros, con la Dirección de Empresa, para poder orientaros adecuadamente para que podáis aprovechar
todos esos recursos. Simplemente es muy sencillo inscribirse, aunque todo esto entrarán con mucho más detalle los técnicos de la consultora que nos acompañan. Es muy sencillo, simplemente con que os inscribáis en la página web de Extremadura Empresarial, el programa de reactivación. Una vez os inscribáis, se pondrán en contacto con vosotros para quedar, hacer ese diagnóstico inicial y empezar a trabajar en ese plan de acción. En la edición anterior participaron 154 empresas y básicamente vamos a trabajar en reestructuración, o sea, analizar el modelo de negocio, si está aprovechando las oportunidades, si está adecuado ese modelo de negocio a lo que está demandando el mercado. Si el problema financiero se va a estudiar la estructura financiera, las distintas áreas de la empresa. Si vuestro objetivo es, pues estamos en un momento de relevo generacional o no queremos continuar con la empresa, pero queremos transmitirla, pues os van a ayudar a cuáles son los pasos que hay que hacer para transmitir una empresa, cómo se valora esa empresa, cuáles son las pautas, los requisitos, los análisis, y os ayudarán en esa parte. Y si desafortunadamente o lamentablemente no es viable y la mejor opción es cerrar la empresa, pues también que conozcáis todas las novedades que incluye la normativa de la ley concursal y especialmente la ley de segunda oportunidad, que conozcáis bien los requisitos, que conozcáis bien si podéis acogeros a ella o no, cuáles son las ventajas, los inconvenientes y que de alguna manera, aunque podamos cerrar una empresa, pero que no nos lleve la vida en eso o que no nos condicione para el resto de nuestro futuro esa situación. Creo que es un programa muy interesante, muy útil. Es una suerte poder contar con este asesoramiento y a todos los que estáis participando os invito a que os inscribáis y también si conocéis empresas pues, que estén en una situación complicada o que estén agobiadas por la situación, pues es una oportunidad de contar con un asesoramiento experto que os ayude a la solución. Yo por mi parte nada más porque os van a contar ellos con mucho más detalle todo el programa. Deciros que, bueno, os adelanto que el decreto de incentivo autonómico estamos ya tramitándolo con los servicios jurídicos para llevarlo a Consejo de Gobierno y esperemos que sea aprobado a finales de este año y trae novedades también interesantes, como por ejemplo que como está subiendo los tipos de interés, pues en el caso de que necesitéis financiación externa para poder hacer las inversiones, vaya a tener más puntos de ayuda, hasta 7 puntos más en el caso de que tengáis esa financiación externa. Y muchas más novedades muy interesantes que os invito a que las veáis o que estéis pendientes de la página Extremadura Empresarial de todas las actividades que hacemos. También comentaros que tenemos la Escuela de Financiación Empresarial, que tiene mucho que ver también con este programa, porque aparte de este análisis financiero, pues el cómo negociamos, qué instrumentos financieros hay. Tenemos la oportunidad en esta Escuela de Financiación Empresarial, que también la encontráis en la página nuestra de Extremadura Empresarial. Vais a encontrar ahí un montón de recursos de formación, MOOC, webinar, formación a medida, desde financiación básica hasta la financiación más sofisticada. Y si sois directores financieros de vuestras empresas, pues hasta un plan de carrera de formación. En este caso vamos de la mano tanto de las entidades financieras como de plataformas de inversores privados. Y simplemente invitaros a que os inscribáis en el boletín de Extremadura Empresarial, donde os contamos todas estas novedades semana a semana. Por mi parte ya le paso la palabra bueno, me acompañan Jorge, Ana, Ángel y Pilar de la consultora KPMG y le paso la palabra a Jorge, que es el responsable de los asesores y ellos ya nos contarán con más detalle cada una de las áreas del programa y después estamos abiertos a que nos hagáis todas las dudas y todas las preguntas que queráis. Por mi parte nada más y muchas gracias. Perfecto, Ana, pues muchísimas gracias. Efectivamente voy a continuar yo un poquito con la exposición. Antes de entrar un poquito más en el detalle de ese tipo de asesoramientos que vamos a ofrecer desde el programa de reactivación empresarial que nos estaba comentando Ana,
queremos ver también un poquito qué nos ha llevado a esto y qué tendencias y necesidades existen actualmente en el tejido empresarial extremeño. Como podéis ver en la presentación, lo que tenemos en la actualidad socioeconómica es un conjunto de tendencias de consumo cambiantes, por lo que se ve como algo necesario disponer de una propuesta de valor adaptada a estas tendencias cambiantes que nos trae el mercado. Por supuesto, y también muy relacionado precisamente con el tema de la reestructuración financiera de las empresas o el mecanismo de segunda oportunidad empresarial, en el que vamos a hacer foco posteriormente, hay una incertidumbre financiera derivada principalmente pues, de esta inflación incipiente que estamos viviendo pues, por todas pues, desde la guerra de Ucrania hasta otros eventos que están afectando e impactando a todo tipo de empresas, autónomos y particulares. Otra de las tendencias que nos encontramos en el tejido empresarial extremeño es este contexto de compraventa empresarial, desde fusiones hasta necesidad de vender empresas, derivado precisamente de esta incertidumbre financiera que hemos comentado, y esto nos lleva a una necesidad de supervivencia empresarial, por lo que vemos como necesario conocer esos mecanismos existentes para liquidar una empresa de forma correcta y sobre todo asegurar la posibilidad de reemprender con posterioridad y que no se queden, digamos, en el camino. Ya pasando un poco más al detalle, el objetivo del programa para la reactivación empresarial, que es la segunda edición de un programa que ya se hizo antes de verano, el programa para la segunda oportunidad, es el incremento de la competitividad y la resiliencia de las empresas y de las empresas y pymes extremeñas y por supuesto también de los autónomos y emprendedores extremeños. Está enfocado a todo tipo de perfiles, es un programa abierto y con un asesoramiento totalmente personalizado y adaptado a las necesidades que tenga cada uno. Sí que es cierto que ponemos foco en 4 tipos de asesoramiento. El primero de ellos, y sin duda el más demandado por la experiencia que tenemos en la edición anterior, es el que llamamos modelo de negocio y estrategia empresarial. Probablemente sea el más demandado porque es el que responde a las necesidades de un mayor número de empresas y autónomos al abarcar pues, toda tipología de empresas y casuísticas. Aquí hemos tenido en la edición anterior desde empresas agrícolas hasta incluso startups que buscaban financiación internacional y que les hemos ayudado a encontrar inversores internacionales. También tenemos el segundo tipo de asesoramiento, que es la reestructuración financiera, muy enfocada precisamente debido a esta incertidumbre financiera a empresas que pues, necesitan una nueva gestión económica financiera y analizar cómo llevar a cabo esta gestión financiera ante este contexto de recesión en el que nos encontramos. El tercer tipo de asesoramiento sería la transmisión empresarial. También, como comentaba Ana, pues aquí nos vamos a encontrar en estas casuísticas que estamos viviendo, empresas pues que quieren hacer una sucesión correcta, pero no tienen a quién hacerlo y prefieren vender su negocio adecuadamente y les vamos a ayudar con esos trámites que necesiten. Aquí, en la edición anterior, nos encontramos principalmente empresas de hostelería y turismo, pero por supuesto estamos abiertos a asesoraros en lo que necesitéis con cualquier tipo de negocio. Y por último, la otra cara de la moneda de lo que sería la reestructuración financiera sería el mecanismo de segunda oportunidad. Este es un mecanismo legal que además ahora favorece todavía más al deudor con las novedades que vamos a ver ahora y os voy a explicar de la ley concursal para aquellos particulares y autónomos que tengan una situación de deuda crítica y quieran, digamos, reconducirla y exonerarse de parte de sus deudas, tanto privadas como públicas. Aquí vamos a entrar bastante en detalle porque también es un asesoramiento que se demandó mucho en la edición anterior del programa y que ahora es todavía más beneficioso para el deudor, con lo cual queremos explicaroslo con bastante detalle y cómo os van a impactar estas novedades. Poniendo foco en cada uno de los tipos de asesoramiento que os comentaba, en el primer tipo, el modelo de negocio y estrategia empresarial, lo que vamos a hacer es analizar la situación de partida de la empresa participante, analizando pues, sus líneas y sus modelos de negocio y la cartera de servicios y productos que está ofertando. Lógicamente, esto lo compararemos con la situación actual, haremos un análisis sectorial, un análisis interno y externo y las tendencias cambiantes que hemos comentado que se están viviendo. ¿Qué ofrecemos aquí principalmente? Pues estrategias para aumentar la captación de clientes, estrategias de marketing, análisis sectorial de la empresa. Aquí normalmente nos han demandado también muchas veces en la edición anterior y entendemos que también se puede hacer en esta la búsqueda de ayudas y subvenciones, también principalmente en la presencia en las redes sociales, ese soporte a la transformación digital tan necesaria al que se están enfrentando las empresas. Como os decía, es un tipo de asesoramiento bastante amplio en el que caben todo tipo de empresas y todo tipo de autónomos y por supuesto nos adaptamos a las necesidades que tengáis y para ayudaros.
El segundo tipo es el que hemos llamado reestructuración financiera. Nos centramos aquí en el ámbito económico-financiero de las empresas, evaluando la situación de la empresa en términos de reestructuración y gestión económico-financiera. ¿Qué tipos de asesoramientos podemos ofrecer aquí? Pues desde un análisis de los estados financieros, los principales KPIs y ratios de solvencia de la empresa, pasando por un análisis de la rentabilidad de los productos o servicios que está ofreciendo la empresa, o incluso un análisis del pricing, analizando a qué precio se están vendiendo los productos en una empresa y a qué precios se deberían definir para ser competitiva y tener ese margen. Otra de las cosas que nos encontramos en la edición anterior en este tipo de asesoramientos son empresas con unas políticas de cobro y pago que no eran las óptimas, y nosotros queremos ayudaros también a optimizar esos periodos de cobro y pago de manera que, pues, que las empresas sobre todo aumenten su competitividad. Son aspectos financieros los que os podemos dar un experto en un asesoramiento personalizado y especialmente esta parte enfocada a empresas. Luego veremos que el asesoramiento financiero en mecanismos de segunda oportunidad está más enfocado a particulares. El tercer tipo de asesoramiento sería el que llamamos transmisión empresarial. Aquí el objetivo es acompañar a esas empresas que, por las casuísticas que sean, que además probablemente se van a ver agravadas por desgracia, en esta situación económica que estamos viviendo, quieren una transmisión empresarial, quieren una sucesión hacia un tercero y quieren hacerlo de forma correcta. Aquí nosotros trataremos de haceros una valoración contable de la empresa, también desarrollaremos un cuaderno de venta con todos los detalles y todos los ratios y KPIs necesarios para dar visibilidad a ese negocio, a esa empresa, y posteriormente podemos ayudaros a promocionarla, digamos, dentro de la página web para que se dé a conocer que está en venta y poder hacer adecuadamente esa sucesión. Aquí principalmente nos hemos encontrado empresas, como os decía antes, de hostelería y turismo, pero por supuesto os podemos ayudar con cualquier tipo de empresa dentro de este ámbito de la transmisión empresarial. Y llegamos ya al cuarto tipo de asesoramiento, a la cuarta línea de asesoramiento, que es la que llamamos mecanismo de segunda oportunidad. Y aquí sí que me quería detener un poquito más, porque al igual que en el modelo de negocio estrategia empresarial tuvimos mucha demanda, este está siendo ya, en esta nueva edición y en la pasada, uno de los asesoramientos más demandados. Aquí lo que vamos a hacer es proporcionar asesoramiento a aquellos particulares y autónomos, y incido bastante en la palabra particulares porque esto es un mecanismo al que se pueden acoger desde jubilados hasta incluso desempleados. Hay requisitos, pero este tipo de perfiles se pueden acoger a este mecanismo, es importante tenerlo claro. Que se encuentren en situaciones de deuda crítica, deuda tanto privada como pública. La pública tiene límites para exonerarse, pero bueno, los veremos ahora, y quieran precisamente reconvertir su situación financiera y continuar con su actividad. No queremos que se queden en el camino, y queremos darle toda la ley, y nosotros asesorando queremos darle todas las facilidades posibles. ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de asesoramiento? Pues bien, en primer lugar, lógicamente, lo que vemos con la persona deudora es si efectivamente cumple los requisitos legales que hay que cumplir para poder acogerse a este tipo de mecanismo. Ya os adelanto que son requisitos bastante flexibles, bastante laxos, y en la mayoría de los casos se cumplen, siempre que alguien sea particular o autónomo. Recordad que esto no es un mecanismo para empresas desde el punto de vista legal, es un mecanismo para particulares y autónomos. En segundo lugar, hacemos lógicamente un análisis de sus ingresos, de sus gastos y, por supuesto, de las cargas que tienen. Cuando digo cargas me refiero a la deuda tanto de carácter privado, con instituciones financieras o con proveedores derivados de su negocio, como a la deuda de carácter público, Hacienda y Seguridad Social, para acompañarles en la elaboración de un plan de pagos que sí se requiere para poder acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad. Luego veremos las dos vías que podemos seguir, ¿no? Pero digamos que la más común para no perder el patrimonio es acogerse a un plan de pagos. Otra opción, lógicamente, sería aportar el patrimonio que se tuviera, que es una opción que nadie suele querer hacer, y acogerse también a este mecanismo. Y de esta manera poder continuar con su actividad. Como os decía, las modificaciones en la ley concursal que se aprobó, que entró en vigor el 26 de septiembre, han tenido un impacto en el mecanismo de segunda oportunidad para particulares y autónomos. ¿Cuáles han sido las principales modificaciones? En primer lugar, se elimina la necesidad de mediación concursal y, en consecuencia, del acuerdo extrajudicial de pagos que requerían los acreedores y, por supuesto, de todos los trámites notariales. En segundo lugar, y buscando facilitar al deudor y que tenga un límite este procedimiento y no se extienda en el tiempo, que es una de las cosas o, digamos, vacíos legales que encontramos,
se establece una duración máxima del proceso de 18 meses. El proceso de mecanismo de segunda oportunidad solo puede durar hasta 18 meses. En tercer lugar, cambia la competencia de los juzgados. Pasa de los juzgados civiles a los juzgados de lo mercantil, que como veremos posteriormente va a agilizar esta operativa legal. En tercer lugar, aquí sí que, aunque quieren favorecer al deudor, sí que son un poco más restrictivos o exigentes con el plan de pagos. Ahora el plan de pagos puede ser a 3 o hasta de 5 años, pero no puede superar esos 5 años. En quinto lugar, va a haber también modificaciones siendo algo más restrictivo para exigir la buena fe contractual, digamos, o la buena fe del deudor. En términos de insolvencia, en términos de no haber cometido delitos socioeconómicos, se restringe, o sea, se es más exigente en el número de años requeridos. Y por último, y esto es un punto fundamental para el deudor, se amplían las deudas que pueden ser exoneradas. Legislativamente, antes de verano, con la anterior ley concursal que estaba vigente, no quedaba claro si se podían exonerar las deudas públicas. Ahora está totalmente claro. Sí, es posible, pero con límites que veremos a continuación. Estas modificaciones que os he comentado, ¿qué impacto tienen? ¿Qué impacto real tienen en las personas que se quieren acoger al mecanismo de segunda oportunidad? Pues bien, el haber eliminado la mediación concursal, el acuerdo extrajudicial de pagos, aporta muchas más facilidades para el deudor. Primero, un ahorro en tiempos, que siempre es importante en una situación de crisis o de dependencia financiera. Y fundamentalmente una reducción de costes. Al entrar en un proceso de mediación concursal requería unos costes, digamos, unos costes para contratar a las personas encargadas que, lógicamente, pues no ayudaban a esa situación del deudor. En segundo lugar, una mayor agilidad administrativa, principalmente derivada de la competencia de los juzgados de lo mercantil, que va a agilizar el trámite más que los juzgados, digamos, civiles, y por supuesto ese límite de 18 meses de totalidad del proceso también va a favorecer esta agilidad administrativa. En cuanto al plan de pagos, como os comentaba, va a ser generalmente, el plan de pagos a presentar va a ser generalmente de 3 y hasta 5 años. ¿Cuándo puede ser de 5 años este plan de pagos a presentar? Pues en los casos en los que la situación del deudor es muy gravosa, porque tiene un nivel muy elevado de deuda, o en los casos en los que tiene algún tipo de garantía que lógicamente va a asegurar en mayor medida que puede afrontar las deudas no exoneradas. ¿Qué se consideraría una garantía? La vivienda habitual. Y aquí enlazo con otros aspectos que más nos preguntaban en la edición anterior y que más preocupa a muchos deudores. Ahora existe, cosa que tampoco, por cierto, estaba clara con la anterior ley concursal, ahora sí que existe claramente la posibilidad de mantener el patrimonio. Cuando hablo de patrimonio, principalmente suele ser la vivienda habitual, pero también, por supuesto, otro tipo de patrimonio, como por ejemplo el referente al negocio de la persona autónoma. Sí existe ahora la posibilidad de mantener la vivienda habitual y acogerse al mecanismo de segunda oportunidad que te permita exonerar de parte de tus deudas. El procedimiento a seguir en el mecanismo de segunda oportunidad de forma general es el siguiente. Tenemos la persona deudora y puede acogerse a este mecanismo de dos maneras. Bien, si quiere aportar su patrimonio para pagar parte de las deudas y lo que no llegue a pagar se le exonere, que es la opción menos preferente, lógicamente, o bien, si quiere mantener su patrimonio y continuar con su actividad, manteniendo su patrimonio y acogiéndose a este plan de pagos que os estaba comentando para lógicamente, mantener su patrimonio, pero continuar con su actividad y exonerarse de parte de las deudas, que eso queda a competencia judicial. Y por último, como también os he comentado en las principales modificaciones, ahora también está clara la posibilidad de exonerarte de la deuda pública, por supuesto, de la deuda privada, en la que no hay límites en el sentido de que es el juez el que decide, y en la deuda pública sí indicaros que los límites de exoneración son de 10.000 euros hasta 10.000 euros para deudas con Hacienda, más hasta 10.000 euros para las deudas con Seguridad Social. Hasta aquí mi exposición. Yo doy paso ahora a mi compañera Ana, que os va a comentar los principales hitos del programa y, por supuesto, si os surgen dudas sobre estas cuestiones, aparte de apuntaros al programa y que os podamos asesorar, al final de la sesión responderemos todo lo que necesitéis. Pues doy paso a mi compañera. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, un poco ya de una manera un poco más práctica vamos a ver ahora la hoja de ruta del programa. Como decíamos, tal como explicó Jorge y la directora Ana, hay diferentes áreas de asesoramiento, pero ¿cómo llegamos a esas áreas de asesoramiento? Pues en primer lugar tenemos la parte de inscripción, en la que bueno, tenéis el enlace también en el chat para que podáis inscribiros.
Y a partir de ahí, desde KPMG, lo que haremos es una toma de contacto telefónico en el que nos ponemos en contacto con vosotros para que nos expongáis de una manera breve un poco la situación. Es decir, para que podamos identificar un poco pues, a alto nivel cuál sería un poco el área de asesoramiento en el que podríais encajar, y a partir de ahí pues, también comentar un poco los requisitos del programa y otros aspectos. Y una vez tenida esta toma de contacto, nosotros lo que hacemos es agendar una reunión inicial. Esta reunión, lo que recalcábamos también, hay flexibilidad, es decir, los horarios y se pondrán de acuerdo los asesores para poder tener pues, cierta flexibilidad a la hora de poder agendarlas y iniciar el proceso de asesoramiento. Con esta reunión inicial, lo que se va a hacer es un análisis interno y externo de la empresa. Es decir, un análisis interno en el que se van a evaluar cuál es el modelo de negocio, cuáles son las necesidades principales, qué problemas se han detectado desde vuestro punto de vista y en qué ámbitos o campos, incluso sectorialmente, en qué se pueden ayudar. En la parte externa lo que se va a hacer es un poco qué está influyendo de manera externa en vuestro negocio, cuál es la competencia, qué factores, por ejemplo, pues lo que decíamos, la subida de precios, la crisis energética, qué está haciendo que estos factores impacten negativamente en vuestro negocio y así poder también pues, tener esa primera gran visión para que nosotros al final a partir de ahí hagamos un informe de diagnóstico en el que se expondrán todos estos temas y se identificará ya de manera ya digamos final ese área de asesoramiento en el que se va a encajar vuestro negocio. En ese asesoramiento personal lo que decíamos es tiene una duración de entre 10 y 25 horas, depende en función de las necesidades de la empresa y de un poco de cómo se vaya evolucionando a lo largo de todo el proceso. Es decir, el número de sesiones varía en función de esto hasta que finalmente se llega a ese informe final. Este informe final pues, pondrá en valor todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de todo el proceso y recogerá pues, aquellas soluciones, aquellos ámbitos que finalmente, en función del área de asesoramiento, pues tendrá un diferente tipo de informe. En el modelo de negocio, por ejemplo, pues podemos decir, como comentaba Jorge anteriormente, pues puede ser un plan de marketing, puede ser una nueva estrategia empresarial para el lanzamiento de una nueva línea, pueden ser diferentes cosas. Entonces, a partir de ahí, con ese asesoramiento, pues tendremos ese informe que sería al final el broche para todo este proceso. Lo que decíamos un poco, las características es la personalización, cada asesoramiento es diferente, nosotros nos adaptamos tanto al sector, a la actividad, como al tamaño de la empresa, es decir, como todos sabemos, no es lo mismo al final una empresa de 100 empleados que una persona autónoma. Entonces, esa personalización nos parece muy importante para poder dar soluciones reales y adaptadas al negocio que estamos estudiando. La flexibilidad, también lo que decíamos, dentro de las 4 áreas de asesoramiento hay amplitud, hay capacidad para hacer diferentes cosas para poder adaptarnos también un poco a esas necesidades. Y buscamos los resultados. Desde luego que el resultado sea lo más adecuado posible a vuestras expectativas y que tenga un impacto real y sea una propuesta de valor real para vuestra empresa. Entonces, nos parece importante esta obtención de resultados. Finalmente, bueno, si tenéis algún tipo sobre el proceso de hoja de ruta, también podéis trasladárnosla, pero finalmente lo que tenemos de manera paralela al proceso también es una parte formativa. Es especialmente importante porque hay ciertas áreas que son importantes para las empresas y no se pueden tratar todas a lo mejor en ese asesoramiento y hay diferentes temáticas que vamos a tratar dentro de estos webinars. Por una parte tenemos las jornadas de la Ley Concursal y Segunda Oportunidad, que tal como decía Jorge, tiene especial relevancia tanto a nivel de asesoramiento como para que el conocimiento de las empresas en dificultades que puedan acogerse. Para ello tenemos, en primer lugar, el próximo 18 de enero, un webinar más de presentación para hacer digamos, una visión global de cómo es la reforma de la ley concursal y qué impacto tiene sobre la viabilidad empresarial, con las principales novedades, los principales aspectos que son relevantes sobre todo para pymes y autónomos. En segundo lugar, tenemos el impulso de los mecanismos preconcursales, que al final, lo que decíamos, nos parece importante, sobre todo para que haya una continuidad empresarial, que se haga uso de estos mecanismos preconcursales, antes de llegar pues, a un concurso que termine en liquidación.
Después, en tercer lugar, tenemos el 1 de febrero, el quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad. Pues al final va a poner un poco en valor tanto el público objetivo de esa parte de la ley concursal, como qué factores son necesarios para poder acogerse a ella, qué requisitos, los requisitos de buena fe. Bueno, al final, qué proceso hay que seguir para poder decir, puedo acogerme a este mecanismo. Después entramos en las principales dificultades del procedimiento de la ley de segunda oportunidad, ya que presenta, sobre todo a nivel pyme y autónomos, suele presentar bastantes dudas en el sentido de qué bienes son los que puedo exonerar, cuáles son si son los hipotecados, si es la actividad económica, vehículos, el renting. Pues hay diferentes, eso vamos a abordarlo en este ámbito para poder aclarar todas esas dudas que surgen a lo largo de este proceso. Después haremos una parte ya un poco más, en la parte final de los webinars, vamos a hacer una parte más práctica, en la que primeramente vamos a hacer qué pasos hay que seguir para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, un poco hacer esa compilación de cuáles serían las necesidades, requisitos y obligaciones de la persona para poder acogerse a este mecanismo y cuáles son los pasos prácticos desde la comunicación hasta la elaboración del plan de pagos, etcétera, para poder realizar este mecanismo. Y finalmente, porque nos parece importante y porque hay una parte de la ley, tal como se comentaba, que para microempresas hay un procedimiento especial que se ha incluido ahora en esta nueva ley concursal. Hay un procedimiento especial que agiliza muchísimo los trámites y está enfocado precisamente para esta casuística mucho más concreta, como es la microempresa y los autónomos, y vamos a ver cómo sería el caso práctico para poder acogerse esta tipología de empresario. Comentar que al final de todas estas jornadas, las personas que realicen el ciclo completo van a recibir un certificado de asistencia, lo cual nos parece relevante sobre todo para poder tener esa comprobación de que tenemos los conocimientos suficientes a lo largo de todo este proceso de concursal. También después tenemos las jornadas de difusión. Esto, lo que decíamos, era un poco más formativo, de manera, digamos, complementaria a los asesoramientos, para conocer en qué ámbitos de mi empresa puedo mejorar. Al final, estemos o no estemos en dificultades, siempre hay capacidad de mejora y sobre todo en mejora competitiva. Entonces, un poco con estas jornadas lo que buscamos es buscar esa mejora de la competitividad y el crecimiento empresarial en Extremadura y en el resto del territorio. Primeramente vamos a empezar al final por la situación actual. Nos parecía especialmente relevante cuáles son aquellas claves para minimizar el impacto de la subida de los precios. Aquí vamos a ver estrategias de pricing, cómo podemos optimizar nuestra gestión, qué herramientas, incluso herramientas tecnológicas que podemos usar para mejorar la gestión de los recursos, materias primas y logística. Lo tendremos a empezar todas estas jornadas el 19 de enero. Luego, como segundo webinar, tenemos el protocolo para transmisión empresarial. En este caso está muy enfocado a aquellas empresas que quieran o vender o ceder su actividad a terceros y de esta manera poder tener una continuidad de su negocio. Pues cuál sería el protocolo a nivel legal, fiscal, laboral que tienen que tener para poder llevarlo a cabo. Continuamos con gestión del crecimiento empresarial, supera las dificultades. En esta vamos a hacer una parte tanto de nivel de operativa como nivel financiero, aunque después tenemos otro más enfocado a eso, pero sí a nivel operativo, cómo podemos gestionar ese crecimiento, cuál es la resiliencia empresarial, cuáles son esas herramientas para la resiliencia que me van a dar los factores que permitan superar las dificultades, adelantarme a ellas y mitigarlas, tener un plan para poder mitigar esas dificultades, que no lleguemos a un punto en el que no haya retorno, sino que a medida que vamos creciendo podamos también identificar cuáles van a ser las problemáticas futuras. Después, en el cuarto webinar, será cómo reducir la caída de las ventas de tu negocio. Esto irá mucho más ligado a tema de marketing, posicionamiento, estrategias contra la competencia. Vamos a hacer también un poco de optimización de los activos de la empresa. Entonces, cómo podemos de esa manera evitar la caída y reducir en algunos casos por esa decaimiento que existe en las actividades, sobre todo ahora que se prevé un escenario sobre todo de incertidumbre económica. Como decía, va a haber después otro más específico para la prevención de dificultades económicas. Aquí hablaremos de cuáles son los pilares para la solidez financiera, cuáles son aquellos activos que nos van a hacer ser más fuertes y más resilientes y poder llevar a cabo un proceso de
prevención especialmente, decíamos prevenir y tener un plan para mitigar en caso de necesidad. Y finalmente vamos a acabar con un tema que es muy importante a nivel operativo, que es la gestión y retención del talento. Esto se va a desarrollar sobre tanto la captación, la retención y la formación. Al final son los tres pilares del talento en el que se basa toda entidad empresarial y que al final las personas, los recursos humanos, son quizás la parte más fundamental para poder llevar a cabo la actividad. Cómo gestionarlos y cómo mejorar esa gestión van a ser un poco los temas en los que nos vamos a centrar en el último webinar que tendrá lugar el 23 de marzo. Así que os animo a inscribiros. Tenéis después, os daremos está en la página de Extremadura Empresarial, que irán activando poco a poco esos webinars. Y os animo a inscribiros porque es muy interesante, como decía, tanto para que si acudís al asesoramiento como si no, que estos conocimientos pueden aportar mucho calado para vuestra mejora competitiva. Y ahora, si os parece, nos vamos a ir a las preguntas. Jorge y yo estaremos encantados de responderos a las preguntas que queráis y aquí estamos para lo que necesitéis. Me comentan que hay una. Primeramente, se ha recalcado, esta para Jorge ha recalcado que la ley de segunda oportunidad es solo para particulares. Es decir, cualquier sociedad limitada, aunque sea un solo administrador, que es autónomo a la vez, no se podría acoger. Vale, pues aquí, Ana, la respuesta es clara. Si tú tienes una sociedad limitada, aunque seas el único administrador, no puedes acogerte al mecanismo de segunda oportunidad. Ahora bien, si además eres autónomo, esta persona en concreto podría acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, pero ese mecanismo solo afectaría a las deudas contraídas como autónomo, pero ninguna deuda de la SL. Es decir, el mecanismo de segunda oportunidad se circunscribe a las deudas como autónomo o como particular, a las personas naturales, que se llama. Pero pueden acogerse personas que tengan una SL y luego tengan otro negocio como autónomo, solo con las deudas como autónomo. Para estos casos de personas que han contraído deudas en una SL o en una sociedad anónima, lo ideal es o acudir a la ley concursal o también nosotros les podemos asesorar con todo el tema de reestructuración financiera, pues ayudándoles a mejorar sus márgenes. Muy bien, muchas gracias. Nos comentan también cómo me inscribo al programa. Pues lo que os decía, tenemos el enlace en el chat. También podéis acudir, como decía Ana, a la página de Extremadura Empresarial en el que tenéis toda la información. Pero bueno, en el chat tenéis ese link y también disponemos del teléfono de contacto que tenemos aquí a continuación, que sería el que aparece en pantalla ahora mismo. Y a través de estos canales de comunicación podéis poneros en contacto y comenzar. Decíamos también si es compatible este asesoramiento con otros presentes o con otras acciones que estemos realizando. No sé, Ana, tanto de la Junta de Extremadura como de otros, sí que es compatible con otras actividades. Claro, yo creo que no existe ningún programa como este. No tendría sentido acudir a 2 programas de asesoramiento personalizado para lo mismo. Entonces yo creo que yo conozca no existe ninguno igual que este. Hay otros programas que sí tienen que ver con asesoramiento, como los de Kit Digital o algunos programas específicos, pero para un área concreta. Y por supuesto es compatible, no solo que sea compatible, sino lo que os estoy comentando es que es una herramienta estupenda para poder conocer qué otros programas públicos o subvenciones hay que os podáis aprovechar para impulsar vuestra empresa, digitalizarla, para inversiones o cualquier otra situación en la que os podáis encontrar. Entonces, en principio yo no veo que haya incompatibilidad en absoluto con ningún programa, porque que yo sepa no hay ninguno igual que este. Gracias, Ana. Sí, podéis dejar, bueno, dejas ahí la pantalla. Me ha quedado la duda con si eres una sociedad limitada unipersonal. Cuando habéis hablado de que existe para micropymes una vía especial nueva que ha salido de la ley concursal, esa vía especial supongo que lo que dará es más agilidad y tendrá en cuenta este tipo de... Será más parecida a la de segunda oportunidad, pero que no sé qué es lo que he pensado cuando he visto la presentación.
no está tan enfocada a segunda oportunidad, sino es un proceso, digamos, de liquidación más rápido. Es decir, que ahorre trámites y ahorre, sobre todo, costes económicos a las micropymes y a los autónomos. Iría más orientado un poco a la liquidación. Entonces, con el tema preconcursal iríamos más hacia los otros mecanismos. Ahí, Ana, o sea, básicamente, la ley concursal se ha modificado. Entonces, dentro de la ley concursal, la práctica totalidad de la ley afecta a empresas, a cualquier tipo de empresa, una SL, y efectivamente, como comentaba Ana, hay mecanismos para agilizar todo lo que son los trámites concursales y preconcursales, y luego hay una parte específica para particulares, que eso es lo que se llama el mecanismo segunda oportunidad, que son todos los beneficios que he contado yo. Y eso sí que es solo el mecanismo segunda oportunidad para particulares autónomos. Luego la ley concursal es para empresas. Muy bien. Después dices, ¿cuál es el horizonte temporal del asesoramiento y cuándo comienza el programa? Deciros que el programa ya ha comenzado, ya estamos realizando asesoramientos de empresas, con lo cual esto ya está en marcha, así que podéis llevarlo a cabo cuando queráis. ¿Y cuánto dura? Pues lo que decíamos, entre 10 y 25 horas sería el horizonte que manejamos para los asesoramientos. Lo que decía, flexibilidad en ese aspecto, ver cómo podemos encuadrar esas sesiones. Lo más recomendable es hacer 2 sesiones, cada 2 semanas una sesión como mucho, es decir, tener una continuidad es importante y tener un contacto continuo, ya que así vamos a hacer un proceso mucho más ágil y mucho más, digamos, más fructuoso para las dos partes. Y eso, pues, en un principio, entre 10 y 25, según las necesidades de la empresa. Yo aquí os recomiendo que os inscribáis cuanto antes, porque cuanto antes os inscribáis, antes podrán empezar a ver cuál es la situación de la empresa, y si ya es delicada, pues cuanto antes se tomen las decisiones y las soluciones, pues mucho mejor. A veces dejamos todo como para el final, y a veces ya hay situaciones en que ya es difícil encontrar una solución de continuidad, o incluso aprovechar oportunidades que estén ahora mismo en marcha y que si no os presentáis, pues no las conocéis en el momento adecuado. Entonces, aunque el programa normalmente es hasta junio o julio que suele durar el programa, que está abierto, no es una convocatoria que está abierta, que cuando queráis os inscribís, pero os recomendamos que cuanto antes mejor, porque además si hay más demanda que se agoten el paquete de horas que tenemos asignado al programa, pues os podéis quedar fuera, así que os recomendamos que cuanto antes mejor. Exactamente. Después también nos pregunta, ¿cómo creéis que puede ayudar el programa a una empresa en solo 25 horas? Bueno, aquí efectivamente 25 horas puede no parecer mucho tiempo, lógicamente tiene que tener un límite porque el objetivo es que ayudemos al mayor número de empresas posible, pero entre estas 25 horas, como os comentábamos a lo largo de la exposición, vamos a hacer un análisis individualizado de la empresa. Vamos a compararlo con el sector. Análisis también, a nivel interno y externo. Detectar esas necesidades clave que van a permitir, digamos, plantear un plan de acción que la empresa pueda tomar de cara al futuro. O sea, no solo es lo que nosotros les aportamos durante el asesoramiento, esas 25 horas, que creo que las empresas en general han salido ha sido bastante satisfactorio, sino cómo pueden aplicar esas herramientas que nosotros les demos en esas 25 horas para el futuro. Y aquí dejar claro que hemos tenido casos y se puede hacer que una empresa que se inscribió en el anterior programa puede inscribirse en este, incluso una empresa que le ayudemos a resolver una serie de necesidades, por ejemplo, la redefinición de modelo de negocio, y luego le surjan otras necesidades, puede reinscribirse en el programa también. Con lo cual, es limitado, digamos, en el sentido de que tiene que tener, lógicamente, un principio y un fin, pero estamos abiertos y se trata de personalizar al máximo, y si surgen nuevas necesidades, estamos abiertos a que, por supuesto, se vuelva a escribir y poder volver a ayudarle a la empresa. Pero por eso también es muy importante ser eficiente. 25 horas pueden ser pocas o pueden ser muchas. Si vosotros como empresa o haya una consultoría especializada como la que ponemos a vuestra disposición, pedís un presupuesto, pues valoraréis cuánto cuesta de verdad un servicio de esto, y seríais eficientes en las horas que estáis pagando de ese servicio. Entonces, os pedimos esa misma eficiencia, es decir, tener lo más importante es ser transparente con la información, con la situación, y si
en este plan de acción tenéis que hacer determinadas actividades, pues que vayáis siendo eficientes para aprovechar precisamente todas estas horas. Una hora de un especialista hay que saberla aprovechar muy bien, y yo creo que es una gran ayuda. Y además tenemos que ser eficientes porque hay que asignar horas para que más empresas puedan tener acceso a este programa. Sí, a raíz de esto, también justo una pregunta que acaba de entrar, nos preguntan si es gratuito el asesoramiento. Deciros que sí, que es totalmente gratuito, que es un servicio de la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura y que pone a servicio de las empresas extremeñas y que no tiene ningún coste. También nos preguntan si para facilitar nuestro trabajo deben ir recopilando información antes del asesoramiento. Pues en este sentido, nosotros cuando nos pongamos en contacto, a partir de ahí os iremos diciendo la parte que tenemos, cuál sería aquello ámbito que tenemos que empezar a trabajar, pero más bien a partir de la primera sesión de contacto es donde vamos a identificar más esa necesidad de información. Está claro que tener claro cuáles son aquellos ámbitos y toda aquella información posible es estupendo, pero seguramente a partir de la primera reunión tengamos más detalle para poder ser más ágiles y más eficientes. Vamos, si tenéis preparados los modelos de los impuestos, si tenéis ya preparados los modelos de los impuestos, de la facturación y las cuentas y los estados financieros, siempre ayuda a que ellos también tengan una visión y a partir de ahí, pues que cuando le contéis cuál es la situación, os puedan pedir más información más detallada, pero de momento como una foto de cuál es la situación de la empresa, si no lo dan los modelos fiscales, hay que tener en cuenta además que estamos a final de año, con lo cual podemos incluso preparar los dos últimos, tanto del 2022 como del 2021, o incluso anteriores si queréis ver que haya un momento de evolución o de cambio, pero que yo creo que sí es eficiente si tenéis preparada, pues eso, cuál es la situación de la empresa e incluso un guión preparado para contarles bien cuál es en vuestra opinión el problema. Cuanto más aprovechemos el tiempo, más partido podemos sacarle a este asesoramiento. También nos preguntan cuáles son los requisitos para entrar en este asesoramiento. Ahí, Jorge, es un poco el compromiso, ¿no? Decíamos. Sí, aquí efectivamente es un servicio gratuito, pero claro, se requiere también de cierto compromiso por parte de la empresa, porque se entiende que tiene unas necesidades. ¿Cuál es el compromiso que os pedimos en este programa? El compromiso, por supuesto, es fundamental, tener una continuidad en el asesoramiento para que os podamos ayudar, a poder ser semanal, si no, pues cada 2 semanas, y el compromiso de asistir a las reuniones que se coordinen con el asesor que estáis teniendo, que siempre os va a llamar o va a estar disponible por teléfono o por email. Es fundamental, pero principalmente para poder ayudaros, porque hemos tenido en la anterior edición casos de empresas que se apuntaban, tenían 2 sesiones y a la tercera sesión, por los motivos que fueran, pues no tenían seguimiento. Y aquí el gran problema es no poder ayudar a las empresas. Por eso es fundamental, para poder ayudar correctamente y responder a vuestras necesidades como empresas y como particulares y autónomos, continuidad en el servicio, asistencia y responsabilidad en acudir, porque como decía también Ana Vega, es un servicio que es gratuito para vosotros, pero lógicamente esto, quiero decir, son horas de asesores especializados que somos expertos en la materia y que si no lo está utilizando una empresa, lo puede utilizar otra empresa. De hecho, en la anterior edición se quedaron fuera empresas porque ya no llegaron al deadline, ¿no? Cuando cerraba el programa, con lo cual es fundamental aprovechar en la medida de lo posible este servicio y tener ese compromiso de responsabilidad de acudir a las sesiones. Pues con esto creo que finalizaríamos con las preguntas. No sé si tenéis alguna otra duda que nos queráis trasladar, pues también tanto a través de lo que decíamos el teléfono o en la inscripción ya nos pondremos en contacto con vosotros para resolver las dudas que tengáis, y le doy paso a Ana para realizar el cierre de esta sesión, y muchas gracias a todos. Nada, muchas gracias a vosotros. Yo creo que ha quedado muy claro cuál es el programa y el objetivo. Creo que insisto, que es una oportunidad que ya quisieran muchas empresas poder tener esta opción, y lo importante es que se pueda aprovechar, que la aprovechéis, que estéis pendientes también de los webinars y de las jornadas, que son muy interesantes y que siempre nos llevamos herramientas nuevas para casa, porque
todo el tiempo que dediquemos a la reflexión y a la visualización de nuevas opciones siempre nos va a ayudar. Y por mi parte nada más, que os inscribáis cuanto antes, muchas gracias. Y cualquier duda que tengáis, pues bien a través de la página de Extremadura Empresarial o el teléfono que os pongamos aquí está a vuestra disposición, y sin más, que si no nos vemos, que tengáis unas felices Navidades. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias. Gracias.